Hola chicos, hoy hablaremos en nuestro nuevo video sobre un tema principal en la física aplicada, en la mecánica aplicada, en el cual es el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Nos va a ayudar a comprender esta situación, ese momento que tienen los cuerpos, y vamos a tratar de explicar para qué me sirve, ¿sí? Identificar las fuerzas y ver qué pasa en esa situación, ¿sí? Vamos a hacernos valer de unos pequeños sliders, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Acá estamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué sería o qué es el equilibrio de los cuerpos? ¿Sí? Con la palabra equilibrio podemos decir, bueno, vemos ahí la imagen de un yo personalizado tratando de equilibrar los pensamientos y el corazón, cosa importante y bastante difícil, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el equilibrio de los cuerpos? Y para ello, en primer lugar, tenemos que definir qué es un cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo rígido es un sistema en donde esos puntos de ese sistema no cambian de lugar, ¿sí? Es un sistema de partículas en el cual su distancia relativamente permanecen constante. La pelota, un amigo, un edificio, ¿sí? Y para que ese cuerpo que estuvimos hablando esté en equilibrio, tienen que pasar dos cosas muy importantes. En primer lugar, que todas las fuerzas que están sometiendo ese cuerpo rígido se anulen, ¿sí? Dicho matemáticamente, la sumatoria de todas las fuerzas en algún eje, por ejemplo el X, tiene que ser igual a cero, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. En un eje cartesiano, como vemos en la imagen, ¿sí? Podemos descomponer las fuerzas, ahí vemos en color rojo, ¿sí? Y vamos a ver sus componentes, BI, BX, AX y AI, en los cuales, si sumamos eso en los ejes coordenados, para que ese cuerpo esté en equilibrio, esas componentes totales se tienen que anular, ¿sí? Dijimos dos cosas. La tercera es que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, ¿sí? A ver, hagamos un freno. Tenemos dos conceptos claves acá. Por un lado es fuerza y por el otro lado momento. En videos pasados ya vimos qué es la fuerza. Vale la pena recordarlo. La fuerza es todo aquello que me tiende a cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Es una magnitud vectorial, su unidad es el newton, y como es una magnitud vectorial, ¿sí? Tiene una magnitud, cuanto pesado es el vector, ¿sí? Tiene dirección y tiene sentido. Y la expresamos a través de un vector, ¿sí? Y jugamos con las matemáticas y expresamos ese vector como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si ven la descripción, justamente las componentes en X y en Y serían justamente las proyecciones, las prolongaciones de los catetos, tanto adyacente como opuesto de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces todas esas componentes sumadas me tienen que dar cero para que suceda el primer caso de equilibrio, o sea que la sumatoria de toda esa fuerza tiene que ser cero. Y el otro concepto es el momento, ¿sí? ¿Y qué es el momento? ¿Sí? Momento o torque. Justamente es el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza, ¿sí? Y me da una idea de la tendencia de esa fuerza que hace girar a un cuerpo desde un punto de rotación, ¿sí? Bueno, podemos darnos un pequeño descanso y decir, bueno, si nuestro sistema está en equilibrio y tendemos a decir que te amo con todas mis fuerzas, epa, si está en equilibrio y la sumatoria de todas las fuerzas es cero, tenemos que pensar a ver si me ama o no me ama, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco de chacota. ¿Qué tipo de equilibrios hay? En primer lugar, el equilibrio estable. Como un buen ejemplo es el péndulo, ¿sí? Que solamente lo va a detener la fuerza de la gravedad, ¿sí? El equilibrio estable tiende a ponerse estable, valga la redundancia, justamente por la acción de la fuerza de la gravedad.
el equilibrio inestable, como vemos en la segunda imagen, podemos ejemplificar por un lápiz de punta parado sobre el escritorio. Si nosotros soltamos ese lápiz, inevitablemente el lápiz tiende a caer, ¿sí? Sería una condición inestable. La condición indiferente sería un plano en donde disponemos una bolilla, ¿sí? Y al aplicar una fuerza en algún sentido, la bolilla esa se va a tender a mover y a cambiar su estado de reposo, ¿sí? Indiferentemente. En primer lugar, para poder expresar, para poder resolver o para poder comprender por qué necesito aprender el equilibrio de los cuerpos, tenemos que usar un artilugio muy lindo que se llama el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, nos olvidamos de todo lo que pasa por fuera del cuerpo en estudio y solo vemos o queremos representar las fuerzas que someten a ese cuerpo. Un ejemplo de ello es ese cubo que tengo colgado ahí por dos cuerdas, ¿sí? Esos dos cabos van a estar soportando una tensión que se refiere a justamente ese cubo. Y en primer lugar lo que hago es analizar las fuerzas que tengo en ese cubo. Ahí veo un eje cartesiano en el cual en azul veo el vector fuerza, que sería el peso. Acuérdense que el peso es directamente proporcional al producto de su masa, la cantidad de materia, por la constante de la aceleración de la gravedad, g. Y justamente, visto de esta manera, es un vector, es una fuerza, ¿sí? Y en este caso está dirigida hacia abajo de mi eje coordenada. Justamente ese eje coordenada yo lo pongo caprichosamente ahí para poder direccionar en el sentido negativo de la Y al peso. Veo la tensión de las cuerdas. Justamente son las fuerzas que están sometiendo a cada cabo. Vectorialmente lo puedo ver ahí en las líneas rojas como T, ¿sí? Justamente, como la fuerza es un vector, caprichosamente voy a tratar de verlo como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y descomponer justamente en sus catetos a las componentes de esas fuerzas, ¿sí? Entonces, si veo las componentes en el eje X caprichosamente puesto ahí, sería la magnitud de ese vector, o sea, el valor de la hipotenusa t, por la proyección, sería el seno de alfa para las componentes en el eje X. Y en el componente del eje Y, justamente serían la magnitud del vector t por la proyección, por el coseno del ángulo, ¿sí? Justamente para analizar si ese cuerpo está en equilibrio o para analizar qué fuerzas están arremetiendo para que ese cuerpo esté en equilibrio, calculo justamente colocando la cantidad de ecuaciones que tenga por la cantidad de incógnita que tengas, ¿sí? Otro caso preponderante es justamente un auto subiendo sobre un plano inclinado, ¿sí? Hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? O sea, me olvido de todo lo que está pasando por fuera y trato de ubicar en un eje cartesiano caprichosamente para poder ver las fuerzas que están arremetiendo ahí. Fíjense que al eje cartesiano ahora lo puse en dirección a esa rampa, ¿sí? Vamos a ver qué fuerzas existen ahí. En primer lugar, la fuerza que está haciendo subir al auto. F, en rojo. ¿Qué otras fuerzas tengo? En primer lugar veo la normal. Acuérdense que la normal de un cuerpo es proporcional al peso del cuerpo, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta el sentido perpendicular a la superficie que está siendo aplicada. Ajá. Por eso veo en un tono la componente que va a ser igual a la normal como la componente del peso por su proyección, ¿sí? Ahí lo veo como el producto entre la masa y la aceleración de la gravedad por la proyección, sería coseno de beta, ¿sí? Como el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Yo veo la magnitud de ese vector de peso como el producto entre la masa y la gravedad. Si tengo la proyección sobre el eje X, tengo una proyección sobre el eje Y. Entonces, olvidándonos del peso de mg, yo estoy viendo, y también olvidándonos de la fuerza de rozamiento, que más adelante vamos a estudiarla como un capítulo aparte,
veo 4 fuerzas. La fuerza en rojo, las proyecciones en X y en Y del peso, ¿sí? Y la normal. Otro caso muy particular es justamente si tengo una masa que a través de una roldana sostiene a otra masa, ¿sí? O sea, tengo una masa que está equilibrada por la tensión de una cuerda y otra masa que está sostenida sobre una superficie. ¿Cómo manejo ahí? Bueno, la idea es verlo independientemente a M1 por un lado e independientemente a M2 por el otro lado. Por ejemplo, si vemos a M1, tendría el peso, ¿sí? Que sería el producto entre la masa y la aceleración de la gravedad, y la normal, que en este caso la normal tiene la misma magnitud que el peso, ¿sí? Y la tensión de la cuerda que me está tirando hacia la derecha. En segundo caso, vería la masa 2. ¿Qué fuerza somete a la masa 2? Bueno, preponderantemente la fuerza del peso, ¿sí? El producto de su masa por la aceleración de la gravedad, y la fuerza de la tensión, ¿sí? Entonces, otro caso para poder analizarlo es un cuerpo sostenido por justamente un cabo, y ese cabo se derivan en otros 2 cabos. Yo quiero averiguar justamente la tensión de cada cabo individual, el T1 y el T2, ¿sí? Caprichosamente tengo a T1 dispuesto sobre esa barra a 30 grados y T2 a 60 grados. ¿Cómo empiezo a analizar? En primer lugar, lo que hago es tener un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y veo las fuerzas que existen ahí. Justamente el peso, que sería el producto entre la masa, 10 kilogramos por la aceleración de la gravedad, y la tensión de las 2 cuerdas, T1 y sus componentes, y T2 y sus componentes. Entonces, las proyecciones de T1 y T2, ¿sí? Calculando, me darían un producto seno de 30 grados de 0,5 y seno de 60 de 0,87, ¿sí? La tensión, que es el producto entre la masa y la gravedad, ¿sí? Y las componentes justamente las refiero a T1 y T2, obteniendo T1 y T2 como magnitudes, ¿sí? Para que ese cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de T1 y T2 tiene que ser igual al peso, ¿sí? Ya que las proyecciones en el eje X se anulan al tener las mismas magnitudes y de sentido opuesto, ¿sí? Bueno, espero que le haya servido este pequeño video ejemplificador, y pasaremos más adelante a avanzar en lo que es esta física moderna.